Buenas tardes, me presento, mi nombre es Ana Laura Catelén. Eh, Quería contarles que hoy vamos a estar teniendo este panel, La ciencia en peligro. Eh, Esta es una actividad que es parte de la agenda del CEMUPRO, junto con otros centros de estudio. El año pasado, en mayo del 2023, el CEMUPRO generó un documento compromiso por la igualdad, con lineamientos programáticos para Argentina. Y actualmente lo que se está haciendo en esta serie de conversaciones es una relectura de cada uno de los temas que lo atraviesan para ir actualizándolo. Y entonces, en este sentido, se entiende que es necesario hacer de esta conversación algo plural, algo con otros. Es en ese sentido que, en este caso, esta articulación se hace con la Fundación ALEM, así que agradecerles a ellos también por ser parte, por estar aquí presentes. Eh, y en materia de agradecimientos también, agradecerle a Esteban Paulón, que está acá presente, diputado nacional. Así que Esteban, si querés te paso un momento la palabra para que puedas saludar. Gracias, Ana. Muy breve porque queremos escucharles a Roy, a Agustín y a Erika. En primer lugar, agradecerles a los tres, a Roy, a Agustín y a Erika, por destinar tiempo para ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre un tema que es tan importante, lo considero yo súper importante para lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y que hoy está tan vapuleado. Felicitar al CEMUPRO por esta iniciativa y decir que este conversatorio, esta charla, llega en un momento que no podía ser más oportuno porque hace poquitos días pudimos conocer y estamos analizando el presupuesto general de recursos y gastos del Estado para el año 2025, que es el primer proyecto de presupuesto que elabora Javier Milei. Por lo tanto, en este nuevo tiempo de libertarismo, de anarcocapitalismo, nos vamos a encontrar con cuál es la noción presupuestaria de este gobierno y de este presidente. Alerta de spoiler, todo recortado, congelado, eliminado. Tanto ciencia y técnica como educación. Hoy tuvimos una reunión de la Comisión de Educación y en breve va a haber también reuniones de la Comisión de Ciencia y Técnica. Y por lo que pudimos observar en una primera lectura del texto, se suspenden, se eliminan, se reducen partidas, incluso hasta la propia ley de financiamiento educativo y la propia ley de financiamiento para la ciencia y la técnica. Y ahí tenemos, por un lado, obviamente, esta emergencia que tiene que ver con cómo damos un debate en el Congreso y hacia la sociedad para dotar al sistema científico y tecnológico argentino de los recursos que necesita. Pero creo también otra invitación de esta actividad, y tal vez la que más me interesa o me parece más desafiante, es pensar qué queremos de la ciencia, la técnica y la innovación hacia adelante. Porque sin lugar a dudas, el año pasado, en el mes de noviembre, cuando la sociedad argentina votó a Javier Milei, por mucho que nos pese y que nos enoje, votó por un cambio profundo, rotundo, y obviamente no compartimos la orientación de ese cambio, pero sí tenemos que aprovechar ese espíritu de cambio de la ciudadanía para pensar cómo transformar lo que veníamos haciendo antes. Yo muchas veces en el Congreso siento que hay algunos colegas nuestros, diputados y diputadas, que tienen cierta nostalgia, que sienten que volviendo a proponerle a la sociedad lo que ya se hizo en el pasado, ahí vamos a encontrar la posibilidad de construir una propuesta de futuro. Y sin lugar a duda creo que es errado. Creo que la gente votó hacia adelante. Que si bien en algún momento quizá la gente votó con un espejo retrovisor, porque tal vez cuando lo votó a Alberto y a Cristina pensaba un poquitito en algunos buenos años de los gobiernos kirchneristas y pensó que se podía volver ante el fracaso de eso que claramente no fue, volvamos mejores o volvemos mejores, que fue la consigna con la que llegó Alberto Fernández al gobierno. Obviamente decidió un cambio disruptivo y abrupto. Eso conlleva un riesgo porque nos genera una inseguridad y es un cambio realmente muy grande y lo vemos todos los días en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos, pero yo lo veo también como una enorme oportunidad de repensar muchas cuestiones.
creo que en la ciencia, técnica, innovación, que obviamente Roy, Agustín y Erika sabes mucho más que yo toco muy de oído, pero como en otras áreas me parece que es la posibilidad de ver qué nuevo le vamos a proponer a la ciudadanía y a la sociedad en esto, pensando preguntas incómodas de qué hicimos mal antes, entendiendo que no se reduce solamente a una cuestión de financiamiento, la política que tengamos en relación al complejo científico y tecnológico, sino que si queremos recuperar ese rol y ese lugar que ha tenido en nuestro país la ciencia, la técnica y la innovación, y que tiene o ha tenido nuestro país en el concierto internacional de la ciencia, la tecnología e innovación, tenemos que animarnos a innovar, a pensar algo nuevo. Así que sé que con ese espíritu se hace esta actividad para recuperar lo bueno, pero también para pensar cómo vamos dándole forma de a poco a una propuesta de futuro para convencer a una mayoría social de que había que hacer un cambio profundo, de que el país no podía seguir como venía, pero que ese cambio no era destruir el Estado, de disolver el contrato social e ir a un Estado hiperindividualista y donde la dimensión comunitaria no tuviera ningún tipo de relevancia, sino que creemos nosotros, nosotras, que podemos seguir a un Estado inteligente, con una asignación inteligente de los recursos, con honestidad, que priorice en serio la educación, no solo brindando presupuestos, sino también innovando, que priorice la ciencia, la tecnología y la innovación, también no solo asignando presupuesto, que es súper importante, sin presupuesto no hay política pública y no hay voluntad política, pero también pensando cómo encaramos los nuevos desafíos en un mundo que está cambiando a pasos agigantados. Sé que es una primera actividad de muchas, que seguramente y de muchas conversaciones que tendremos. Agradecerles nuevamente, Roy, Erika, Agustín, el campero bueno, vamos a decir. Agustín Campero, el campero bueno. Así que gracias y nos quedamos escuchando, tomando nota con mucha atención a esta charla. Bueno, muchas gracias, Esteban. Lo que voy a hacer ahora es comentarles un poco cuál va a ser la dinámica de la actividad y después ya le paso la palabra a los panelistas, ¿sí? Vamos a hacer una primera ronda donde cada uno va a hacer una presentación de entre 10, 12 minutos y luego unos 3, 4 minutos otra vez cada uno, cosa de que también puedan un poco articularse con el resto de lo que han planteado los otros panelistas. Y después un espacio para preguntas y respuestas. Les voy a pedir por favor a la audiencia que si pueden ir dejando sus preguntas en el chat, yo después las voy tomando para traérselas en la conversación a los panelistas, así no nos superponemos en el audio, ¿sí? Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Agustín Campero. Él es economista por la UBA, con estudios de posgrado en políticas de ciencia, tecnología e innovación por la Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad de Maastricht. Ténganme paciencia acá porque tenemos unos panelistas con un CV muy impresionante y me parece que es importante estas cosas también decirlas porque es sobre estas cuestiones que a veces surgen buenas articulaciones. Agustín, del 2015 al 2019 fue secretario de Articulación Científico-Tecnológica de la Nación, presidente del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y vicepresidente del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Fue secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente es consultor en temas de ciencia, tecnología e innovación. Del 2017 al 2022 fue presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR. Desde el 2022 es presidente de la Fundación Alem. Así que Agustín, tenés la palabra y yo me silencio. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la organización de esta charla, que de alguna manera coorganizamos, pero que nosotros nos estamos sumando a la iniciativa que tuvo el CEMUPRO, se los agradezco, nos ayuda a pensar y un lujo compartir con estos panelistas y con el público que nos está escuchando ahora y que nos va a escuchar cuando vean el video. Bueno, rápidamente, ya que la idea es que podamos intercambiar ideas y discutir y que haya preguntas. Vamos a caracterizar un poco el momento y de dónde venimos y dónde deberíamos ir, ¿no? Esa es la idea. Bueno, básicamente
no voy a decir muchas novedades sobre cómo estamos. Yo creo que estamos en una situación, en la peor situación de la ciencia argentina desde la vuelta a la democracia, por lejos, no solamente por la cuestión presupuestaria, sino también por la falta de políticas, por los efectos que las políticas públicas en otras áreas tienen sobre la ciencia y sobre lo que el presidente y su, vamos a decirlo así, su cultura política y la de sus equipos piensan de la ciencia, y que a mí puedo asegurar que él es anticiencia, ¿no? Que el presidente Milei es anticiencia. Piensa que las instituciones científicas básicamente no sirven para nada, que la ciencia la tiene que hacer el mercado y que en todo caso la tienen que contratar las empresas o la tienen que financiar las empresas o hacer las empresas. Descree de las necesidades y todos los avances que puede tener un país y la calidad de vida de la sociedad, que pueden surgir a partir del avance de la ciencia que se produce en un país. ¿No? Piensa que no es necesario que la Argentina produzca ciencia. Eh, También descree de los hallazgos científicos. Creo que en ese sentido los efectos más fuertes van a ser sobre la cuestión ambiental. Él descree de que exista un efecto de calentamiento global y que la Argentina tenga que brindar en el concierto de las naciones posiciones para revertir ese calentamiento global o para hacer cuestiones que cuiden el ambiente. Su gobierno es muy activo en el palabra por palabra, el párrafo por párrafo, en todos los organismos internacionales en cuestiones que tienen que ver con esto del cambio climático, del calentamiento global, yendo contra las mejores prácticas y contra los aportes que tienen que hacer los países para tratar de revertir esto, y es uno de los gobiernos que va más contra esa idea. Eh, la cuestión del presupuesto es una cuestión grave, es grave para las instituciones científicas, es grave para las personas que hacen ciencia por los sueldos que reciben y por la plata que tienen para hacer investigación, y es grave también para la educación. Esto lo vemos en la presentación del presupuesto que se empieza a discutir ahora, que presentó el domingo y que el domingo a la noche nosotros vimos ya algunas cuestiones que están relacionadas con eso. Es muy fuerte que suspenda las propuestas de financiamiento o los lineamientos de financiamiento que tenían dos leyes muy importantes, entre ellas la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que la suspende en la cuestión de financiamiento. Hay que decir que esa ley nunca se cumplió y que era bastante irrealista en sus supuestos, más allá de las buenas intenciones que tenía la ley. Y me parece que para mí lo peor, una de las peores cuestiones es la destrucción de capital científico, tanto en lo que hace al envejecimiento de equipamiento, al envejecimiento eventualmente de los equipos de investigación, porque uno de los efectos que se empieza a ver en todas las instituciones es que los investigadores jóvenes empiezan a buscar otros rumbos, y también en el capital científico de desconexión, del peligro de desconexión de corrientes internacionales, de equipos internacionales, de internacionalización, etcétera, etcétera. Así que yo creo que una de las cosas que lamentablemente va a suceder en estos años, y que nosotros tenemos que hacer cosas para que no sucedan, es la destrucción del capital científico. Pero también hay que decir que no surge de un repollo y hay verdades muy dolorosas que nos tenemos que hacer cargo también en materia de política científica o tener como parte del diagnóstico, ¿no? Tenemos un país que produce mucha pobreza, ¿no? Que hay aumento de pobreza, hay una situación de inflación terrible y que esto es un problema histórico de la Argentina de los últimos 50 años, ya es una constante. Un proceso también de caída del ingreso, de destrucción de riqueza. Tenemos un PBI per cápita que prácticamente no se movió desde la década del 70. Tenemos un problema crónico de déficit fiscal y eso también produce inflación y a la larga, en una economía que sistemáticamente no crece o es tan inestable, también produce problemas de endeudamiento y de capitalización. Hay un proceso de destrucción del capital, ya estamos acostumbrados a vivir en un clima de inestabilidad e incertidumbre constante, y eso
para que vengan inversiones que tienen también impacto en ciencia y para que se pueda pensar, que un empresario argentino pueda pensar en el largo plazo en invertir en I+D o en hacer innovación, es el peor marco posible. A esto se le suma una cuestión que se fue incrementando en los últimos años de inseguridad jurídica y de mala reputación como deudor. Eso castiga mucho las posibilidades que se creen, por ejemplo, fondos de capital para emprendedores o para proyectos de investigación o para proyectos de innovación o para financiar patentes o la comercialización de patentes, por ejemplo. Eso en la Argentina es bastante malo y bastante peor que nuestros países hermanos y amigos de la región a la cual nosotros nos parecemos. Eso, nosotros tenemos un plus de debilidad ahí. Y hay que reconocer también que todo esto sucede y sucedió en un momento en que se revalorizó mucho la actividad científica, que se revalorizaron las instituciones científicas y el prestigio de los científicos, pero no quiere decir que venga una cosa con la otra, pero paralelamente sucedía todo este fenómeno de la decadencia argentina y por eso ha sucedido que en la Argentina, un país que ha valorizado la ciencia, haya ganado un presidente anticiencia y que tiene, digamos, más ideas relacionadas con la fe de las cosas. Si yo hago esto, va a suceder esto, no tiene tanto basamento científico, sino en supuestos que están relacionados con creencias. Digamos, algo muy poco científico o ligado al conocimiento, ¿no? Y vamos ahora a las luces y sombras del sistema, porque la verdad que la Argentina está parada en términos científicos sobre hombros de gigantes. Tenemos 3 premios Nobel científicos, un nivel histórico de universidades públicas muy reconocido en el continente y en otros continentes también, un nivel intelectual muy elevado, capital intelectual muy elevado, en sus grandes ciudades es un país muy cosmopolita, pero hay que reconocer los problemas que tenemos, ¿no? Y tenemos problemas serios propios del sistema científico. Un problema es la federalización, está hiperconcentrado el desarrollo científico y el capital científico. Otro problema es que la expansión del sistema que se vivió en la primera década de este siglo se hizo también sacrificando el nivel de los sueldos, ¿no? Y es como que ya está aceptado que los investigadores de cualquiera de las instituciones de investigación sean bajos, y eso es un problema, y es un problema, si lo comparamos también con otros países parecidos al nuestro, muy poca plata para proyectos de investigación, una internacionalización decreciente al revés de lo que está sucediendo en el mundo, caída en términos comparativos en el nivel de las publicaciones, estamos retrocediendo en los rankings de publicaciones, salvo algunas áreas, caída en términos relativos en la cantidad de producción de patentes y la cantidad de licenciamiento de patentes, de uso de patentes, caídas en los índices de innovación y caída en la creación de empresas y sobre todo en la creación de empresas de base tecnológica. Y eso hay que reconocerlo como fracasos y por eso hay que hacer muchos cambios en el sistema, ¿no? Kosakov, que es un economista que yo admiro mucho y que pensó mucho este problema, en este sentido habla del archipiélago argentino, que tenemos islas que son Champions League, que pueden salir campeones del mundo, como el fútbol argentino. Y tenemos islas que son propias de una categoría de la D o de la E en todo sentido, ¿no? Esto hay que reconocerlo como parte del problema. Milei, aparte, hace poco hizo una declaración que mandaba, si bien no mandaba a los científicos a lavar los platos, hablaba mal de los científicos y de los intelectuales, innecesariamente. O sea, nadie le hizo ninguna pregunta, fue un discurso presidencial y se puede ver en las páginas de los discursos del presidente de la Casa Rosa, que se publican en la Casa Rosana, que dice que a los académicos, a los intelectuales, a los científicos hay que subsidiarles la vocación. Ellos creen que hay que subsidiarle la vocación. Si son tan útiles, ¿por qué no salen al mercado, publican un libro como cualquier hijo de vecino, en lugar de esconderse canallescamente detrás de las fuerzas coactivas del Estado? Yo creo que es el peor marco para el desarrollo científico y el avance del conocimiento en un país, es este tipo de declaraciones venidas de un presidente, porque eso genera un marco institucional de gestión.
Desde que empezó el gobierno de Milei estamos con problemas en el sistema científico. El primer punto en el diseño institucional del sistema. Hoy la Argentina ya tenía un sistema bastante atomizado. Eso hoy se empeoró porque ahora no solamente no existe el ministerio, sino que lo que antes era el ministerio ahora es una subsecretaría y está desligado de la Agencia Nacional de Promoción Científica o la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y está desligado el CONICET también de esa secretaría, y ni hablar de las otras instituciones como el INTA, el INTI, la CONEA, eh, etcétera, ¿no? Eso se empeoró, es decir, que el CONICET no está ligado a las decisiones de la máxima oficina de política científica, y el CONICET y la agencia tampoco. Eso es un gran problema y es algo bastante original porque nunca fue así. Nunca fue desde que existe una oficina fuerte de ciencia y tecnología. Eh, hay problemas muy fuertes con la ley de bases, con la primera de las versiones de la ley ómnibus, con la primera de las versiones de la ley de bases. La versión que devolvió el Senado fue mejorada en ese sentido, desde el punto de vista de las amenazas que tenían las instituciones para ser eliminadas o para ser modificadas a gusto y piacere del presidente. Había problemas también con el RIGI, con el régimen de grandes inversiones, porque no contemplaba, en la versión que llegó al Senado, no contemplaba que todos los beneficios que tenían las grandes inversiones tenían que tener alguna contrapartida en demandar ciencia y tecnología argentinas o conocimiento embebido en tecnología que las empresas que hacen las inversiones tienen que incorporar. Eso se mejoró en la versión del Senado, pero en la aplicación ahora está en veremos. Y la ley de presupuesto en ciencia y tecnología, en la cuestión de tecnología, es un desastre por lo que dijimos antes. Lo único que se ve es un aumento de los sueldos más o menos acordes a la inflación demasiado optimista que tiene, el cálculo de inflación demasiado optimista que tiene este presupuesto, con el agravante que para el caso del CONICET, que la base sobre la cual se aumentó este año no contemplaron los últimos 2 meses del año anterior que fueron, digamos, con tanta inflación, eso ya había quedado congelado, o sea que el piso fue bastante inferior al de otras años. Una cuestión que tiene que ver con la gestión también, que tiene muchos efectos negativos en muchas áreas, es lo que está pasando ahora con Atucha 1. Atucha 1, estamos cerca del fin de la vida útil de la central. Esto va a ser a fines de septiembre. Si bien no es un tema específico de tecnología, sí está relacionado con el conocimiento que tiene Argentina en cuestiones nucleares, que está entre el pelotón de 10, 15 países más importantes del mundo en este sentido. Y el gobierno no está haciendo nada para ampliarle la vida útil, y esto puede traer problemas en el verano, cuando va a haber un pico de demanda por la ola de calor que va a haber. Y bueno, eh, me parece que también hay que ponerlo en el panel de problemas de lo que para mí es una muy mala gestión en casi todos los órdenes del gobierno. En ciencia y tecnología, el presupuesto de las universidades son la principal institución de ciencia y tecnología. Yo las considero la columna vertebral del sistema. Es la que produce científicos, produce los próximos científicos. Es donde es el 60% de los científicos totalmente o en parte desarrollan sus actividades en las universidades, y el presupuesto destinado a hacer ciencia y tecnología en las universidades se bajó a más de la mitad. Y eso es un gran problema, y creo que a la hora de discutir el importante tema del presupuesto para educación, eso también hay que ponerlo en primer plano, y hay que reconocer también que hay que mejorar mucho la cuestión de la investigación adentro de las universidades, y después eh, lo podemos discutir. En todos los organismos científicos están Agustín, esperando perdón, que se vaya mucha gente, sí. perdón, estamos más o menos en tiempo, por si querés seguir cerrando, y después retomamos en la segunda tanda. Listo. Entonces, lo que tengo para decir solamente es que en términos de innovación, Argentina en los rankings internacionales, a pesar de tener un sistema científico relativamente sólido, estamos muy mal. Estamos, para la Organización Mundial de Patentes, número 73 en el ranking. Arriba nuestro 70 está Marruecos, Jordania y Armenia. Y eso, bueno, tiene que ver con una cantidad de variables que podemos discutir sobre las cosas que hay que hacer al futuro, que no es solamente la cuestión económica, que también
tiene que ver con la cuestión jurídica, con la cuestión de la estabilidad más allá de la macro, de sostener un crecimiento a lo largo del tiempo, y con la utilización de las tecnologías y del conocimiento por parte de las empresas para que se haga innovación. Después podemos continuar con las preguntas o las réplicas. Excelente, muy buen aporte, Agustín, muchas gracias. Voy a aprovechar este interín para saludar a Enrique Mamarela, actual rector de la Universidad Nacional del Litoral, y también a Niki Cantar, ex rector de la Universidad del Litoral también, que están acá presentes. Gracias por su presencia y obviamente también gracias a toda la audiencia. A continuación, vamos a escuchar a Erika Heinz. Ella es licenciada en Química y doctora en Química, títulos que recibió en la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora del CONICET y profesora titular en la Facultad de Ingeniería Química. Desde el 2010 se dedica principalmente a políticas de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente tiene bajo su responsabilidad el área provincial de CTI en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe. Ha sido ministra y diputada provincial e integra el Comité Central del Partido Socialista y es también una compañera feminista. Así que, Erika, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contenta de estar acá con tanta gente que tomó un tiempo para escucharnos, y seguramente otras personas que van a tener la oportunidad de vernos de manera sincrónica, gracias a los amigos y amigas que están conectados y bueno, que nos hacen el honor de escucharnos. Y también, por supuesto, a aquellos que no conocemos, que más todavía nos hacen la confianza de estar acá dialogando con nosotros. Yo creo que justamente esto que decían Esteban y Agustín que me precedieron, marca un poco la necesidad que tenemos muchas personas en la Argentina de hablar de ciencia, tecnología e innovación, de hablar de política de ciencia, tecnología e innovación en este momento tan crítico, tan difícil, y a su vez el desafío de que esa conversación sea una conversación nueva, que no sea una repetición de otras conversaciones que ya tuvimos, y que de alguna manera, como decía Esteban, hay un montón de gente que no nos está escuchando o que no quiere escucharnos o que no le interesa participar en esa conversación. Yo creo que para tener esa nueva conversación sobre ciencia, tecnología e innovación, primero nos tenemos que preguntar quiénes la vamos a tener y si hay alguien que quiere tenerla con nosotros, más allá de los propios actores que hacen ciencia, tecnología e innovación, que son muchas veces los que escuchamos en algunas actividades, en abrazos al CONICET, en videos que aparecen en las redes, y que son los investigadores o las investigadoras del CONICET en su gran mayoría, y bueno, becarios, becarias y todo este ecosistema, pero quizás más que ecosistema de innovación, por ejemplo, las EBT, yo no sé, las empresas de base tecnológica, no sé si están participando en esa misma conversación o teniendo ese mismo diálogo, si hay una arena donde podamos realmente discutir de ciencia, tecnología e innovación. Y creo que esa arena, esa cuestión, ese foro donde podemos hablar y donde podemos hablar con otras personas, no solamente los que integramos esta comunidad, hace rato que no está en la Argentina. Yo creo que tenemos una mirada muy solemne del trabajo de hacer ciencia, muy de tomarnos muy en serio nosotros mismos, las personas que integramos este gremio de ser científicos, y creo que es necesario tener otra mirada. Por un lado, hablar con otros. Esto que decía Ana cuando nos presentaba de que el CEMUPRO quiere hablar con otros, hablar y abrir, me parece que científicos y científicas también lo tenemos que hacer. No podemos adoptar una posición moralizante porque es justamente lo que nos achacan. Yo escuchaba esto que decía Agustín del presidente, reprochándole a los científicos que nos creemos mucho porque tenemos un título, y me parece que lo peor que podemos hacer es ponernos en ese lugar y desde ese lugar explicarle a todo el mundo lo importante que es la ciencia. Me parece que lo que tenemos que lograr es que la ciencia sea vista por la sociedad como un bien común, como algo que nos sirve. A la ciencia se le pueden pedir cosas, nos podemos servir de la ciencia para crecer como país,
Y eso es una obligación que tenemos que tener entre todos, no solamente los científicos, también los políticos, porque no le podemos pedir a los científicos solamente que hagan ese trabajo. Creo que tanto la política como la ciencia fueron puestas en el mismo costado del ring por Milei. A la política se la acusó de casta, al socialismo se nos acusa de ladrones, por ejemplo, y a la ciencia se los acusa de inútiles, de ñoqui, de ratas, al igual que los diputados. Bueno, estamos todos en ese mismo lugar y yo creo que las estrategias, no sé si van a ser comunes, pero tenemos que reaccionar y no seguir haciendo lo mismo y decir que en realidad somos muy importantes y que todos están haciendo errores de lectura y que la culpa está en ese lugar de ponernos, digamos, en un lugar de menosprecio y esmerilarnos. Eso ya sucedió, hay mucha gente en la sociedad que cree que el CONICET no sirve para nada, hay mucha gente que cree que la Argentina puede salir adelante sin conocimiento local y comprando tecnología en otro lado. Y bueno, tenemos de alguna manera que hacernos cargo de eso y demostrar que podemos estar mejor con conocimiento local y que eso forma parte de un proyecto de país y de desarrollo que sin conocimiento propio y sin conocimiento local va a ser imposible. Vamos a ir hacia una economía cada vez más primarizada, cada vez más desigual, cada vez más injusta, cada vez más estas díadas que nos proponen de blanco y negro y de eslogans se van a acentuar. Pero bueno, para eso tenemos que conseguir interlocutores, no hablar solamente nosotros, y además tenemos que decidir de qué vamos a hablar. Porque hace mucho tiempo que en la ciencia, en el ambiente científico argentino, de lo único que se habla es que hay que aumentar el presupuesto para llegar al 1% y para después llegar al 3%, y hay que aumentar el número de investigadores e investigadoras porque los países desarrollados tienen tantos investigadores cada 100.000 habitantes. Pero no discutimos para qué queremos alcanzar esos indicadores, ni decimos dónde tienen que estar trabajando estos científicos y científicas. Tampoco discutimos cómo hacemos para que el conocimiento de buena calidad que se produce se traduzca en mayor bienestar para los argentinos y argentinas. Y eso no es algo que solamente tiene que realizar la ciencia. No le podemos pedir a científicos y científicas que cambien la realidad con sus investigaciones. La realidad se cambia con un proyecto político y uno puede tener la mejor innovación del mundo, pero si está en un país donde no puede ingresar a un mercado con esa molécula, por ejemplo, que desarrolló, va a estar condenado a que ese emprendimiento se tenga que vender o que directamente no se pueda patentar o que fracase en el camino para convertirse en una empresa. Y eso no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la economía, la macro y también la micro, y tiene que ver, como decía Agustín, con un escenario de cierta razonabilidad para todos nuestros procesos productivos y para que la innovación pueda ser una opción mejor que especular o mejor que evadir, por ejemplo. Entonces, como vemos, hay que tener una conversación nueva, hay que tenerla con muchas personas y hay que elegir los temas. Me encantó lo que decía Agustín de la universidad. Yo creo que también ahí se ha polarizado muchas veces. Los gobiernos muchas veces eligen al CONICET como el interlocutor de la ciencia porque es un organismo que está centralizado, donde las políticas se pueden hacer realidad de alguna manera más rápidamente o sin tanta discusión democrática o discusión quizá burocrática, depende cómo lo ve cada uno en el hacer de esa política científica. Pero las universidades son la esencia del sistema científico, están federalizadas, están representadas en todo el país, y las universidades fueron las primeras que tuvieron una disminución en su presupuesto y que fueron de alguna manera disminuyendo su capacidad y su autonomía para elegir temas de investigación, para realizar investigación, y pasó lo que le pasó después también al CONICET. Sus fondos fueron obligados a ir casi totalmente a salarios. Y entonces se quedaron sin poder de fuerza, sin fuerza para hacer investigación de alta calidad. Es algo que a mí me gusta llamar la fuerza de la ciencia. Cuando solamente tenemos
una cáscara institucional para nuestros proyectos, pero no tenemos fuerza para que esos proyectos sean buenos y se puedan realizar, solamente tenemos una narrativa de lo que es un proceso científico. Necesitamos tener realidad, necesitamos tener fuerza. Y para eso tenemos que tener estas discusiones. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a hacer para hacer crecer los grupos y que no sea un crecimiento vegetativo donde los más fuertes siguen incrementándose, donde se penalizan los cambios de líneas de investigación, donde no está favorecida la internacionalización verdadera? Bueno, todas esas discusiones no las hemos tenido en las últimas décadas. Yo estoy segura que Roy va a hablar de, bueno, cuáles fueron los últimos cambios en política científica en la Argentina, y los últimos cambios datan de los 90, ya conocemos esto. Por supuesto que también sobre eso se puede opinar, no es que porque fueron grandes cambios y que se pudieron llevar adelante porque fue una coalición ahí promotora de cambios y que realmente se cristalizó en cambios, no podemos dudar de ellos o no podemos tener miradas críticas. Hay incluso muchos compañeros nuestros que son críticos, por ejemplo, del financiamiento a través de organismos internacionales o de cómo sucedió la creación de la agencia. Bueno, bienvenidas esas discusiones. Creo que esta conversación hay que tenerla más plural y hay que tenerla sobre temas más plurales y más concretos. Y podemos tener posiciones ideológicas distintas, pero sobre temas concretos, no en una narrativa teórica que después no tiene un asidero en la realidad. Y le agregaba a todos los indicadores del horror que brindó Agustín, sobre bueno, los índices de destrucción de nuestro sistema, le agregaba solamente, bueno, en realidad podría agregar muchos, pero agrego solamente uno que para mí es muy sintomático, y es que desde diciembre de 2023 está cortado el acceso a la biblioteca electrónica. O sea, sí se puede acceder a los viejos, bueno, no viejos, hasta noviembre de 2023 o hasta diciembre de 2023 uno puede acceder a los títulos, pero todos los de 2024 no están disponibles. Y a mí realmente me preocupa también que no haya un clamor más fuerte por esto, porque si los científicos y científicas no pueden leer, no pueden conocer el estado del arte, no pueden arrancar sus proyectos. Lo más básico que hace todo científico o científica antes de arrancar es hacer una lectura de lo que están investigando en otros lugares del mundo. Eh, Algunos me dicen que es porque la gente craquea y mira en las páginas que no son las oficiales. Yo creo que también hay una menor, digamos, como una anestesia de frente a todas las catástrofes que están ocurriendo sobre este tema, que es sin duda un tema también de vital importancia. Bueno, me callo, así podemos después pasar a una segunda vuelta de participaciones. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Muy interesante la presentación. Le voy a pasar la palabra ahora a Roy Ora. Él es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es investigador principal del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes y profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y ha publicado varios libros: The Landowners of the Argentine Pampas, A Social and Political History, Los estancieros contra el Estado, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Historia del turf argentino, Una familia de la élite argentina, Los Cenillosa, y Cómo pensar en el campo de los argentinos y cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe. Su último libro es con Pablo Gorchunov, La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Colabora regularmente en columnas de opinión en Clarín, La Nación y La Vanguardia, entre otros medios. Así que, Roy, ahora la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación de la Fundación ALEM y del CEMUPRO. Un lujo estar en un panel con Erika y con Agustín. Y comienzo diciendo que estoy muy de acuerdo con el espíritu con el que Esteban comenzó esta conversación. Que yo creo que es una conversación abierta. Hay un montón de miserias que estamos atravesando, pero me parece que un aspecto importante es mirar la situación a la luz de aquello que tenemos que hacer hacia el futuro. Tiene que ser una conversación que introduzca algunas dimensiones nuevas. Y creo que en este sentido es muy importante, y
Erika lo mencionaba, el hecho de que tenemos que pensar esa conversación como si, como tiene que ser en verdad, como si los científicos o los académicos, yo soy un académico, no soy un científico, no soy un gestor, no fuéramos los únicos dueños del tema. Porque en una sociedad democrática, la definición de las prioridades, la manera en que hay que pensar la política científica, tiene que estar abierta a una conversación mucho más grande. Porque finalmente lo que estamos tratando de construir son, espero, confío, bienes públicos para todos. Y a veces no veo eso en la conversación pública o en los pronunciamientos de los científicos, donde se expresa mucho más, desde mi punto de vista, una suerte como de visión muy cerrada, muy marcada por un interés corporativo. Hay una frase que yo creo lo sintetiza, que dice, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Y que yo creo que esa frase, de alguna manera, lo que está diciendo es nosotros sabemos cómo hay que resolver los problemas de la ciencia argentina. Me parece que hace falta un ejercicio de mayor humildad, sobre todo porque la ciencia argentina, como mostraba Agustín, cuyo diagnóstico comparto completamente, y no voy a decir nada más porque me parece que él dijo las cosas más importantes, es un diagnóstico con luces y con sombras. Y en ese sentido yo lo que quisiera hacer es simplemente traer a la conversación tres ideas, tres propuestas, tres desafíos respecto hacia dónde tenemos que ir una vez que pase la tormenta, o mientras navegamos la tormenta, si es posible. ¿Sí? Y son, por supuesto, en unos pocos minutos solamente títulos, y quizás algún subtítulo, no más que eso. Y sobre esto se puede conversar, no tengo una visión cerrada, pero sí me gustaría proponerlos como temas para conversar. Algunos no son tan originales, en línea general los tres no son del todo originales, pero me parece que es importante discutir más sobre esto. El primero hace referencia a la necesidad de conectar mejor la investigación con la universidad. Erika hizo una referencia en ese sentido, ¿no? Hoy el centro del sistema para muchos está en el CONICET. Fue pensado como el centro del sistema en las últimas décadas, y de hecho en dos momentos. Uno fue la dictadura, y la dictadura puso al CONICET mucho más en el centro que las universidades porque la universidad estaba muy politizada, ¿no? Y después los gobiernos K, sobre todo la primera década del siglo, dijo, bueno, yo quiero ciencia llave en mano, y voy a invertir en la institución científica más potente que tenemos, y me voy a ahorrar los problemas de lidiar con la universidad, que es una institución políticamente plural y también difícil de domesticar porque tiene sus propios intereses, porque está dominada por actores que a veces ponen otros temas en el centro de la conversación, que se mueve en otra dirección. La enseñanza es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, digo yo, poner más en el centro a la universidad, desplazando relativamente al CONICET, me parece que es importante. No ignoro que esto tiene algunos problemas, pero yo creo que es muy importante porque sobre todo articula mucho mejor la enseñanza con la investigación. En el mundo en general son las instituciones universitarias aquellas que están en el centro del proyecto científico, tanto porque son más flexibles, tienen más capacidad para innovar, como porque ahí mismo se producen procesos de enseñanza y aprendizaje que son muy potentes. Y en relación con la universidad, yo creo, investigadores, digamos así, nuestro sistema de investigación, nuestro sistema universitario se apoya demasiado en profesores de tiempo parcial. Si le ponemos más esfuerzo, más investigación, más investigadores de tiempo completo, creo que vamos a lograr una universidad mejor. Una universidad más cara, sin duda, pero una universidad mejor. Más investigadores de tiempo completo en la universidad, una universidad de investigación, va a formar mejores profesionales. Hay algunos campos donde, por supuesto, la práctica profesional es importante, donde es necesario que haya profesores de tiempo parcial. Ahora, estos son ampliamente la mayoría, no hace falta que nos detengamos en eso, pero más profesores de tiempo completo van a construir un sistema universitario más potente, porque las razones son obvias, creo yo. Un investigador, un docente que es a la vez investigador, enseña con bibliografía más actualizada, domina mejor los temas que están en la frontera del conocimiento, tiene más interacción con los colegas que lideran la investigación y más capacidad para transmitir problemas complejos, sobre todo, por supuesto, en las ciencias básicas, donde esto es más importante. En fin,
crea, me parece, un entorno más atractivo, más potente para la enseñanza de calidad, que yo creo es algo que tenemos que empujar con más fuerza. Sobre todo porque ahora tenemos ya no universidades chiquititas, sino universidades donde hay quizás, no sabemos bien, pero cerca de 3 millones de estudiantes que van a ser los profesionales del mañana. Les tenemos que dar mejor formación profesional. Segundo tema sobre el cual me detengo un minuto. El primero es este, ¿no es cierto? Más énfasis en la investigación en la universidad, más recursos con lo que esto significa en términos de ajuste institucional y de incentivos para promover la investigación de calidad en la universidad. Segundo tema, obvio, tenemos que conectar mejor la investigación con el mundo de la empresa. Es una consigna que por momentos vacía, y hay, creo, acá, y Agustín lo señaló, deudas. Aquellos que defienden, los que defendemos la universidad, de vez en cuando sacamos a relucir algunos ejemplos brillantes, Raquel Chan, Gabriel Rabinovich, Imbá, pero no son tantos, no son tantos, creo que en general, cuando nos preguntamos por qué pasa esto, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades o que tuvieron responsabilidades ejecutivas en las últimas décadas, y un poco el sentido común de los investigadores, lo que apuntan fundamentalmente es al argumento de hay un problema de oferta acá. Es decir, lo que tenemos que hacer es refinar, ajustar, reformular la política pública dirigida al sector. ¿Sí? Es decir, se parte muchas veces de la premisa, creo que casi siempre se parte de la premisa, de que la llave que abre el cofre de la sinergia entre empresas y conocimiento es la política pública. ¿Sí? Y que la vía para profundizar el trabajo en esta línea depende fundamentalmente de más recursos. Y yo creo que vemos poco, miramos poco la otra parte del problema, lo que está del otro lado del mostrador, es decir, la demanda, la demanda de innovación y conocimiento científico, sobre todo en el mundo de la empresa. Los hacedores de política pública en las últimas décadas rara vez se preguntaron de qué manera ir en esa dirección, en el sentido de que me parece a mí rara vez han sido parte activa del debate más rico que necesitamos. ¿Sí? Rara vez responden la pregunta ¿por qué las empresas argentinas no demandan más ciencia? ¿Por qué no pagan más investigación? ¿Por qué no generan investigaciones? No generan más innovación. ¿Sí? Bueno, y eso se puede formular de manera más acusatoria, más neutral, pero existe alguna idea de que hay cierta incomprensión, creo yo, la idea de que los hacedores de política pública, me parece, tenemos que preguntarnos si también no están aquejados de cierta ignorancia, al menos de cierta incomprensión sobre las condiciones que harían posible una mayor inversión en ciencia e innovación de parte de las empresas. Y yo creo que ahí tenemos que poner en el centro lo que para mí son los dos grandes obstáculos que impiden un mayor maridaje entre estas dimensiones. Una, que son externos al sistema de ciencia y técnica en rigor, ¿no? Una es la inestabilidad macroeconómica de la Argentina es un poco lo señaló Agustín, es un obstáculo fundamental para avanzar en esa dirección. Los empresarios argentinos piensan mucho más en cómo protegerse de la inestabilidad, cómo en todo caso también porque son empresarios argentinos, cómo explotar la inestabilidad en su favor, que en poner más esfuerzos, más energía, en imaginar de qué manera optimizar los procesos productivos, cómo producir mejores bienes y servicios. En este sentido, yo creo que un entorno estable que no tuvimos por varias décadas, y esto no se dijo mucho, es fundamental para que cambien el foco, que dejen de pensar tanto en, por ejemplo, el precio del dólar y pasen a pensar más en el precio y la calidad de los productos o servicios que ofrecen. Con una economía con alta inflación, con cepo, con restricciones, no hay espacio para el largo plazo, para la innovación. En ese sentido, yo creo que la estabilidad es condición fundamental, ojalá avancemos en esa dirección, es condición fundamental para que se abra un mayor espacio para la innovación. Y no solamente hablemos de casos aislados. El segundo tema, más polémico, si quieren, es que las empresas necesitan o es deseable que se muevan en un entorno más competitivo.
Esto es, que no se la lleven tan de arriba trabajando en un mercado muy protegido. Abrir la economía, promover la internacionalización de las empresas a través de la generación de bienes públicos, no de subsidios, de bienes públicos, es fundamental para que avancen en esa dirección. Las va a invitar, las va a forzar a que trabajen mejor. ¿Sí? Yo creo que es importante que los empresarios sientan la presión disciplinadora de un entorno más competitivo que los invite a ser mejores empresarios y que premie a los mejores. ¿Sí? Ahí yo creo es donde ciencia y innovación se pueden volver a encontrar, donde esa conexión va a ser más sencilla. Sin eso, vamos a tener, como tuvimos mucho tiempo, muchos empresarios revoloteando alrededor de la Secretaría de Comercio, cortejando algún Tongolini, viendo la manera de hacerse de dólares al tipo de cambio oficial y todas las otras cosas que uno puede imaginar. Todo eso va en contra de un proyecto científico más potente. Entonces, segunda conclusión sobre el segundo punto, estabilidad macro y apertura me parece son fundamentales para la creación de un entorno más estable y más competitivo y antes que obstáculos para, digamos así, enemigos de una mayor articulación entre ciencia y empresas son sus aliados. Último punto, creo yo, las bases de un sistema de ciencia y técnica más potente hay que empezar a pensarlas, hay que empezar a construirlas mucho antes de la universidad. Para forjar una ciencia más vigorosa y más dinámica, tenemos que estimular las vocaciones científicas. Algo se hizo en estos últimos décadas, Agustín lo señalaba, y yo creo que ha habido avances muy importantes. Pero sigue habiendo un obstáculo muy significativo, que es que en la escuela primaria y en la escuela secundaria, la ciencia tiene un papel muy menor. Y por tanto, creo que tenemos que estimular las vocaciones científicas allí. Sobre todo si uno piensa, y en un sentido mucho más democrático al que ahora hemos logrado, sobre todo con las cosas que han hecho algunos muy buenos divulgadores. Si vivimos una república democrática que le da igualdad a todos, tenemos que pensar más en términos de una escuela más potente, primaria y secundaria más potente, tanto para pobres como para ricos, para avanzar en esa dirección. ¿Cómo se logra un título nada más? Yo creo que lo que está fallando es sobre todo el sistema de formación de docentes, primario y secundario. Los docentes saben poca ciencia. Traigo acá el nombre de Melina Furman, que lo miró muy bien y yo creo que llegó a conclusiones que son muy, muy valiosas. Ella lo que observó es que nuestros docentes no están en condiciones de transmitir las partes más complejas de la currícula. En consecuencia, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que hay que empezar a formar mejor a los docentes y para eso hay que desplazar la formación desde los profesorados, algunos que no son muy buenos, otros más o menos, pero en general no son muy buenos, hacia la universidad. Es decir, tenemos que formar docentes que sean idealmente muy buenos docentes y para eso necesitamos formarlos en instituciones de mayor calidad. Para eso que necesitamos invertir más, por supuesto, dar una pelea contra los sistemas de formación docentes, por supuesto, y tenemos que pensar la formación de una cultura científica no solamente con el foco en la élite científica, los que van a llegar a la universidad, los que van a ser parte del sistema de ciencia y técnica, tenemos que formar o tratar de formar a todos, porque la construcción de una cultura científica más potente y las implicancias de este fenómeno tienen que derramarse en el conjunto de las empresas, en la sociedad, en el mercado de trabajo, de modo tal que la gran victoria, digamos así, la gran batalla por el desarrollo, una batalla que no solamente se libre en el sistema de ciencia y técnica, se plantee en distintos espacios y por tanto haya más posibilidades de, no digo ganarla siempre, pero por lo menos de ganarla de vez en cuando, otras tantas sacar un empate y perder muchas veces menos de lo que estuvimos perdiendo en los últimos 50 años.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roy. Muy, muy interesante también tus aportes muy, muy concretos. Creo que nos ayudan a pensar cómo ir hacia adelante. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una segunda vuelta, de que cada uno pueda exponer unos entre 3 y 4 minutos, lo que le haya faltado, o lo que quiera poner en diálogo con lo que presentaron los otros panelistas. Y mientras tanto, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, o algún comentario, una reacción, que por favor la vaya dejando en el chat, ¿sí? Cuando ellos terminen esta segunda ronda, levantaremos estas preguntas para que ellos puedan contestar. Así que, Agustín, si te parece, unos 3, 4 minutos más, yo aviso en el chat cuando este tiempo haya pasado. Bueno, y te pido que me interrumpa porque el chat no lo puedo ver porque estoy con el celu y Ok, ok. bueno, espectaculares las presentaciones, muy buenas. La verdad que es un placer escucharlos. Voy a subrayar algunas cosas que se dijeron. Nosotros teníamos una frase que nosotros en campaña, en una campaña que fue pésimamente mal con los resultados que están en la vista, decíamos, la mejor política de innovación es la estabilidad macroeconómica. Y estoy convencido de eso, y algo dijo Roy recién. Así que la estabilidad macro, y sumo la apertura económica, la apertura inteligente económica, pero que se haga, es de lo más importante para mejorar la capacidad de innovación y que eso va a traccionar una mejora del sistema científico también. Estoy totalmente de acuerdo. Esas son las luces y sombras de este momento, ¿no? Porque vamos encaminados a una estabilidad macro y se supone un proceso de apertura. No sé si inteligente, pero sí. Así que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Después me parece que una de las cosas que hay que hacer es tener un poco más de, como autocrítica lo digo, yo soy no solamente producto de la universidad pública, sino también trabajo en la universidad pública, eh, eh, hice gestión, doy clases, etcétera. Hay que tener cuidado con la politización de las instituciones científicas. Me parece que en los últimos años ahí hubo una pasada de rosca muy fuerte y que eso es negativo para la ciencia, es negativo para la apropiación de la gente de, de, de la idea de que tener un buen sistema científico y buena ciencia e innovación les va a mejorar la calidad de vida a todos, ¿no? Porque de eso se trata. Creo que hay que avanzar en una reorganización del sistema. Las instituciones han quedado viejas, han quedado con objetivos propios de la década del 40, 50, 60, 70, depende de la institución, con sus culturas institucionales, sus objetivos, su sistema de premios y estímulos, etc. Hay que mejorar muchísimo en cosas muy fáciles el contacto de la producción con el mundo de ciencia y tecnología, que los científicos puedan trabajar en empresas, mucho más facilitado, el CONICET lo ha dificultado en los últimos años a eso, que se puedan crear empresas de base científica mucho más fácil, que se puedan contratar, que las empresas puedan contratar a instituciones, a universidades y sus equipos mucho más fácil. Hay que avanzar en un sistema de grabación de impuestos para mejorar la investigación y desarrollo en las empresas mucho más agresivo. En los organismos internacionales hay muchos estudios que te indican que eso trae muchas consecuencias, inclusive impositivas, porque cobras mucho más impuestos con los efectos que tiene la innovación, ¿no? Reducir al mínimo la burocracia, el CONICET es un gran ejemplo de esto. Facilitar la creación de empresas de todo tipo. La Argentina tiene mucha burocracia para la creación de empresas y tenemos que multiplicar la cantidad de empresas. Tenemos baja empresarialidad, hay que multiplicar por 5 la cantidad de empresas. Eso también es un problema del sistema científico tecnológico, lo toca en algo también. Hay que impulsar la economía del conocimiento y todos sus sectores, y para eso hace falta, sumamos algo a la estabilidad macro y la apertura macroeconómica, o la apertura de nuestra economía, normalizar la cuestión cambiaria, porque eso es indispensable para la expansión de la economía del conocimiento, sobre las cuales tenemos muchas capacidades probadas y buenos semilleros. También desburocratizar la creación de empresas alrededor de esa área. Hay que apuntar a algunos sectores estratégicos y me parece que ahí es para otra charla. A grandes rasgos va a haber una facilidades, incentivos en cuestiones ligadas a cuestiones extractivas como la minería, el petróleo, un poco, bastante menos, pero quizás más por el lado privado que por el lado
de los estímulos del sector público a las energías alternativas, pero eso puede demandar mucha y más de, y la Argentina tiene capacidades, hay que empujar eso, hay una oportunidad. Un gran interrogante para mí es el área de, sobre todo la economía de la región centro, porque todo lo que tiene que ver con la agroindustria en términos relativos, yo creo que está relativamente castigado y eso es una gran locomotora de impacto de innovación y de traccionar también la ciencia y la tecnología desde la potencia que tiene la agroindustria, y un gran interrogante también es toda la economía donde yo vivo, en el conurbano, que es de baja competitividad, y ahí tenemos que tener una agenda económica y una agenda de ciencia y tecnología. Tenemos que mejorar mucho la internacionalización de la ciencia y la tecnología argentina. Estamos cada vez más encerrados con científicos que hacen sus carreras universitarias, de posgrado, de postdoctorado y de investigación en la misma institución, con gente de la misma universidad, por lo general de la misma institución. Y eso es un gran problema y lo tenemos que ver como una cosa que es relativamente fácil al menos de orientar para resolver. Perdón, Agustín, estamos más o menos en tiempo como para que vayas cerrando Listo. esta parte. Y creo que Roy dio en el clavo con una cuestión. El semillero de todo esto, la base de todo esto, es la escuela primaria y la escuela secundaria. Ahí está el gran problema. Cuando hablamos del CONICET, de los problemas a resolver en CONICET, estamos hablando de una cosa que es súper lujosa. Está bien querer mejorar la selección argentina, pero es la selección campeona del mundo. Y por supuesto, corrimos peligro contra Ecuador. Eso es el CONICET. La primaria y la secundaria argentina no es la selección argentina. Es una selección que quedó eliminada del Mundial. Eso lo tenemos que mejorar drásticamente porque esa es la base de todo. Muchísimas gracias, Agustín. Erika, lo que quieras agregar en estos 3-4 minutos. Bueno, un poco volviendo a estas cosas que nunca discutimos, ¿no? Porque, por ejemplo, las universidades y el CONICET son dos enormes grupos de fuerza de investigación en nuestro país. Hay un grado de solapamiento muy grande entre las personas que están en las dos instituciones y, sin embargo, desde la política pública de ciencia y tecnología nacional, nunca nos hemos dado una verdadera discusión para que las personas que están en las dos instituciones, bueno, haya un modelo virtuoso de trabajo y de aprovechamiento de los recursos. En algunas en universidades lo que existe entre estos dos universos es el conflicto, en otras, hay una articulación un poco mejor, pero en definitiva las personas lo que van haciendo es adoptar estrategias individuales sobre cómo relacionarse con las dos instituciones, y el Estado nacional no tiene un manual de procedimiento de cómo trabajar eso, que es una fortaleza y no es una debilidad. Y en los términos actuales de laissez-faire, obviamente que se constituye en un problema. Entonces, ese es un ejemplo que ignoramos, que habitualmente no hablamos de la ciencia argentina, es muy particular de nuestra ciencia, no existe en otros lugares del mundo de esta manera y nunca lo tratamos. Otro tema son las carreras individuales. Esto que se decía, los estatutos de las carreras son muy antiguos y siempre la discusión es no toquemos ese estatuto porque si lo abrimos puede ser peor. Entonces, todas las modificaciones que hubo son modificaciones superficiales, por ejemplo, las licencias por maternidad para las becarias, muy bienvenidas, pero que tampoco pudieron tener la profundidad y la discusión que se merecían, porque en realidad es una prolongación de la beca, pero si la becaria gana otra beca, en realidad esos 3 meses se cortan. Y bueno, esto se debe a que no se puede abrir la discusión. Es como que hay temas que son intocados. La de los organismos de interfase es otro tema también. Nosotros tenemos en el CONICET doctores, postdoctores, tenemos en las universidades cada vez más doctores en los planteles docentes, y en el INTA y en el INTI son excepcionales todavía los doctorados. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Bueno, es algo que tenemos que discutir, pero ¿por qué esos organismos de interfase son tan impermeables a los cambios en ese sentido de tener graduados, doctores, por ejemplo, para relacionarse con las empresas, para relacionarse con el agro? Son temas que realmente sus modelos de relacionarse con la industria, esto que decía Roy,
de que siempre miramos el lado del mostrador de la oferta y que siempre la responsabilidad de la vinculación está de un lado, que es de las instituciones que generan conocimiento, y no sabemos nada qué pasa, por qué no hay demanda, por qué debería haber más, por qué debería ser más sofisticada en el lado de la demanda. La oferta la tenemos medida, sabemos los papers, sabemos las personas, sabemos los becarios, sabemos, cuantificamos las patentes, está todo medido, parametrizado, y del lado de la demanda es una gran incógnita, que bueno, como hablábamos recién, está mediado no por decisiones que se toman en la Oficina de Ciencia y Tecnología, sino por otras condiciones que se fijan en otros lugares. Y tampoco discutimos la calidad de la producción ni la cantidad de la producción. No es algo que está permitido abordar en nuestro diálogo sobre ciencia. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es permitirnos hablar más de todo, escucharnos más y tratar de sacar la discusión de esta díada de sí o no, de blanco o negro, que lamentablemente es la que está cada vez más vigente con este gobierno, donde los científicos van a ser, para los científicos del CONICET, autopercibidos como héroes y descendientes legítimos de los 3 premios Nobel de Ciencia, y para el gobierno, ratas o inútiles o los ñoquis del CONICET. Entonces, si nosotros no podemos salir de ese tipo de discusión, muy poco probable es que podamos tener esta nueva conversación que necesitamos y esta nueva construcción de realidad, de sentido que necesitamos para la ciencia argentina. Así que yo creo que tenemos un trabajo muy duro por delante y que tenemos que emprenderlo cuanto antes. Excelente, Erika, muchas gracias. Roy. Bueno, voy a ser breve porque estoy muy de acuerdo, creo que estamos bastante de acuerdo todos en nuestras consideraciones, que atacan de distintos lugares un conjunto de problemas, pero me parece no hay no hay diferencias de fondo. Digo 2 o 3 cosas un poco en la línea que venía reflexionando. Uno, yo enfatizaba mucho la importancia de poner más investigación en las universidades, sobre todo subrayando la importancia de la elevación de la calidad de la enseñanza de nuestros graduados, pensando, entre otras cosas, que no solo tenemos que alimentar el sistema de ciencia y técnica, el CONICET y los que investigan, sino, sobre todo, tenemos que construir mejores profesionales que puedan mover la rueda de crecimiento en todos los lugares en que eso tiene que suceder. Ahora, cuando uno mira la universidad, bueno, hay gente que va a decir, no es tan sencillo, tiene sus dificultades, tiene sus costados oscuros. Porque en la universidad la investigación no es una función dominante, no tiene tanto peso. Basta ver el programa de incentivos, cómo evolucionó el programa de incentivos a la investigación, ¿no? Que uno, como investigador, cuando recibe ese dinero en su cuenta, no mueve el amperímetro. En otro momento sí significaba algo así como un sueldo. Hoy es simplemente para ir a comer el viernes a la noche, ¿sí? Entonces, me parece que esto nos está diciendo algo respecto a cuáles son las prioridades de las universidades. Estoy diciendo con esto, hay una batalla para transformar la universidad con un poco de palo y bastante zanahoria para avanzar en la dirección que yo propongo, ¿sí? En segundo lugar, bueno, creo que pensando sobre todo en el momento en el que estamos, la Argentina está cambiando de manera bastante drástica el modo en que funciona la relación entre Estado y mercado. Y es probable que quizás Milei no es el héroe fundador que él quisiera ser, no es el Roca de nuestro tiempo, no es el Perón de nuestro tiempo, pero hay cosas que se están transformando. Y yo creo que tenemos que pensar las dimensiones aún aquellos que tenemos una visión muy negativa sobre lo que está sucediendo, tenemos que pensar el costado progresista de la política económica actual. Un poco lo decía Agustín, yo también lo decía, estabilidad y apertura son cosas muy importantes como bases para
promover un proceso de transformación productiva que demande más del tipo de insumos que produce un sistema de ciencia y técnica. Finalmente, en relación al último punto, para mí esa es un poco la gran batalla de las próximas décadas, que es sacar un poco el reflector de donde nosotros habitualmente miramos y decir, bueno, la Argentina necesita, o sería deseable para construir una Argentina más democrática, tener una escuela primaria y una escuela secundaria más potente, sobre todo en el sector público, que es la más floja hoy, y sobre todo porque esto es necesario para construir un país más igualitario. Y esto yo creo sería muy importante incluso desde el punto de vista de aquello que estamos conversando, porque nos va a ofrecer una masa muy grande de personas que hoy están afuera de esta discusión, ¿no? Hoy tenemos por lo menos a la mitad, y probablemente más de la mitad, de los chicos que van a la escuela primaria que no pueden aguantar la universidad, ni siquiera una universidad amigable. Y eso es una pérdida enorme en términos de los recursos con que cuenta una sociedad. Dejando, por supuesto, está la otra dimensión, cuán injusto es todo esto. Pero incluso si dejamos de lado esta dimensión, este es como un país que en la mitad de su población, en términos de aquello que, o menos de la mitad de su población, en términos de aquello que podemos poner a funcionar para crear emprendimientos de todo tipo, culturales, productivos, en cualquier campo que construyan un país mejor. Y en ese sentido, mi última observación es, hay un poco de algo que es milagroso, si quiere, ¿no? Sorprendente, y es que la ciencia en las últimas décadas no le dio mucho a este país, a la luz de los resultados que alcanzó la Argentina. Un país que se retrasó, un país que perdió lugares, no solo respecto a los países desarrollados, sino a los países que tenemos más cerca. Perdimos frente a Chile, perdimos frente a Uruguay, perdimos frente a Brasil. Estamos haciendo las cosas mal, no con una vara muy alta, sino con la vara de nuestra región. Y sin embargo, la ciencia tiene bastante prestigio. Ha sido dañada, sobre todo el costado más de ciencias sociales y humanidades, por cosas como la que sucedió en el INDEC, que significó, además de una vergüenza enorme, un desprestigio del que todavía no logramos superar, es una etapa que todavía no logramos superar, pero en conjunto, muy alta valoración que tiene la sociedad argentina de la tarea de los científicos es algo que yo creo que tenemos que aprovechar, ¿sí? Tenemos una muy buena, o tienen ustedes, yo me pongo un poco afuera, ¿no? Porque soy un historiador, no soy un científico. Ustedes tienen una imagen pública muy buena, y la tienen incluso a pesar de que las instituciones en las que ustedes funcionan le han dado a la sociedad mucho menos de la que la sociedad espera. Creo que lo tenemos que aprovechar eso, porque me parece que no va a ser eterno, ¿no? Y esta es una invitación a ver de qué manera no seguir comiéndonos la estantería y aprovechar esto que tenemos como para relanzar un proyecto científico que sea mucho más potente y al mismo tiempo mucho más inclusivo. Buenísimo, Roy, muchas gracias. Lo que voy a hacer ahora es leer leer las preguntas que están en el chat, que ustedes puedan, a partir de esto, formular alguna respuesta a quienes han hecho sus consultas o reacciones, ya sea contestando a todas o contestando alguna puntualmente, ¿sí? Luis María Migliaro decía a los tres disertantes: ¿no creen ustedes que la discusión no debe pasar por explicar las bondades y necesidad de la CTI para nuestro país? Eso nadie lo duda. El desafío es cómo transmitir a la sociedad lo que ustedes explicaron muy bien, y eso solamente se puede impulsar desde la política pública y de la conformación de más Estado, no más chicos, sino más eficiente, que es lo opuesto a lo que se está haciendo. Carlos Frank decía, agradecía por el encuadre de la situación y que el problema parece ser que no se ve interlocutor posible en el Ejecutivo.
Dice, no sé qué margen tiene Paula Naignac ni qué estabilidad en su cargo. Hay gente de jefatura de gabinete que asiste a reuniones internacionales y cuando le hablan de los proyectos colaborativos en los que Argentina participa, no tienen idea. Y encima, como pasó en tecnologías de la información, cuando vuelven ya lo cambiaron, hablando de inestabilidad, ¿no? Estaremos perdiendo espacios de participación, que también son espacios de potencial financiamiento, como pasa con la Comunidad Europea. Agregamos acá, Daniela Soldano decía, me gustaría que retomen, si quieren, el tema de deterioro de la cultura de la investigación en las universidades, cuyos equipos se acostumbraron a sostener a una suerte de como sí, en la medida en que solo hay dedicaciones simples, como se nombró también en la exposición. Si quieren, corto ahí, después vamos con una segunda tanda para no juntar todo demasiado, ¿les parece? Perfecto. Bárbaro. Siéntanse libres, Agustín, Roy y Erika, de tomar el micrófono y esbozar alguna respuesta, alguna reacción. Tomo la pregunta de Daniela, porque realmente muy breve trato de hacerla. Yo creo que la situación se agravó porque no es solamente en las universidades donde existe esta narrativa del proyecto de investigación que en definitiva termina siendo una especie de marco institucional para realizar algunas cuestiones de investigación o experimentales, en el caso de las ciencias experimentales, pero que tienen un presupuesto tan bajo que no permitiría realizarlo. En el CONICET pasó exactamente lo mismo, los proyectos del CONICET tampoco brindaban suficiente financiamiento en forma oportuna o adecuada, y entonces todo el sistema científico terminó dependiendo del PICT. Por eso vimos toda esta movida cuando los PICT no se evaluaban o no se pagaban o no se actualizaban y la gente, digamos, que lee un tuit y no entiende lo que es el PICT, no entiende que eso significa la parálisis de la ciencia argentina. También el PICT sufrió esa deformación, porque quienes estamos en el sistema científico sabemos que si no te sacabas 10, no te daban la plata. Con lo cual, cuando realmente el problema son los fondos y las políticas, después no hay instrumento de financiamiento que sirva. Entonces me parece que también eso exige de la comunidad científica una discusión y que esa discusión implique, bueno, ser evaluado y a veces tener el no como una respuesta. Porque cuando uno quiere que, si uno presenta un proyecto, el 99% de proyectos sean aprobados para tener un marco institucional, para poder cobrar los incentivos, porque los salarios son muy bajos, bueno, entramos en una rueda donde todo es una narrativa y eso pierde fuerza de realidad. Y si eso pasó durante décadas, hoy nos encontramos con muy poco margen de acción. Entonces me parece que recuperar esa necesidad, esa necesidad de realidad, de fuerza de la ciencia argentina, es algo que me parece que tiene que ser un compromiso de todos, incluido la comunidad científica. Porque saber que, claro, lo que pasa es que en la Argentina si no te aprueban el proyecto es una tragedia, porque no tenés otra ventanilla para presentarlo y no tenés otra oportunidad. Y si tu equipo se rompe, ya no lo vas a recuperar nunca más. Bueno, eso explica la actitud de la comunidad científica, pero creo que tiene que haber un esfuerzo conjunto para avanzar hacia algo de mayor calidad, porque si no estamos condenados a vivir en esta narrativa que es muy fácil de romper, como nos está pasando ahora. Agrego algo, si me permiten, de lo que dijo Daniela. Creo que hay que ser muy contundente y hay que ser, claro, ella es una investigadora muy reconocida, hay que tener esa honestidad de- de decir que en muchas universidades y muchos organismos es como sí, eso es cierto. Por supuesto que hay excepciones, y es un gran problema, ¿eh? Y me parece que tenemos que ser inteligentes y honestos para ponerlo arriba de la mesa en este momento que la cuestión presupuestaria de las universidades y de las instituciones científicas está una cuestión crítica, ¿no? Si creemos en la reforma universitaria y todo eso, me parece que hay que ponerlo en el centro del escena. Las universidades son la columna vertebral del sistema científico argentino. Después, con el comentario de Carlos, respecto a lo de Paula,
cuando yo fui secretario, Paula fue una de mis subsecretarias, hizo una muy buena gestión y bueno, ahora está como parte de esta gestión, algo que a mí no creía que no estaba tomando la mejor decisión, pero bueno, ella es muy idónea, muy capaz, es muy buena persona, eh, pero me parece que está en un gobierno que no ve importante el financiamiento de la ciencia y no cree en las políticas que desarrollaba lo que antes era el Ministerio de Ciencia y ahora la subsecretaría. Lo más desfinanciado de todo es lo de la subsecretaría. Después viene la agencia, ¿no? La agencia tiene un problema de financiamiento terrible, debe 1.000 millones de pesos de proyectos que ya estaban empezados desarrollándose y no paga proyectos desde el año pasado y no tiene directorio. Eso es un gran problema para los que no conocen el sistema científico y de innovación, porque ahí también hay muchos proyectos de innovación. Bueno, contesto eso. Después sigamos con las otras preguntas. Uno de los que preguntó después es Carlos Aveledo. Para quienes no lo conocen, Carlos Aveledo fue es un científico muy prestigioso. Fue presidente del CONICET durante el gobierno de Alfonsín, durante los 6 años del gobierno de Alfonsín. Conoció a los premios Nobel argentinos y fue muy amigo y publicó con la última publicación muy importante que hizo fue con Juan Carlos del Bello, que Roy le hizo una justa defensa en los medios hace poco. Así que bueno, ahí Carlos vi que hizo una pregunta, ahora vamos a avanzar seguro. Sí, mis 5 centavos sobre el tema que trajo Daniela. Yo estoy de acuerdo con que en la universidad digamos, la cultura de investigación se erosionó. Me parece que el sistema de gobierno de la universidad no contribuye a potenciarla, que la iniciativa tiene que venir desde afuera, como vino en otros momentos y en muchos lugares fue resistida por las propias universidades o por actores que están en la universidad, ¿no? Y esto, por supuesto, se entiende porque, ya lo mencionamos acá, las universidades tienen una parte muy importante de sus planteles con profesores de tiempo parcial, que no están muchos de ellos plenamente socializados en la cultura de investigación. Entonces yo creo que esta es una iniciativa que tiene que venir de afuera, del ministerio, la secretaría, no sé cómo se llamará una vez que pase esta pesadilla que estamos atravesando. Y tiene que venir sobre todo, no tengo muy claro cómo fue cuando Del Bello la impulsó, aunque sí recuerdo que había mucha resistencia a la construcción de una cultura de la evaluación, digamos así, que jerarquizara la calidad de lo que allí se estaba haciendo. Pero en todo caso me parece que la solución básica es premiar más a aquellos que trabajan mejor. A partir de la premisa, por supuesto, que tiene que quedar muy clara, que lo que estamos distribuyendo son recursos públicos escasos y que esos recursos públicos escasos tienen otros fines que son igualmente legítimos y que hay que cuidarlos mucho y dárselos a aquellos que van a producir la investigación de más calidad y con un mayor impacto, ¿no? Me parece que si esa retórica se internaliza, por lo menos en parte, los actores de la universidad, tenemos ganada la mitad de la batalla, pero creo que es una batalla difícil. Muchas gracias, Roy, a los tres por esta ronda de respuestas. Vamos a avanzar con los comentarios y preguntas que siguen y unas últimas respuestas a estas. Tenemos más o menos 15 minutos más como para poder seguir conversando. Así que avanzamos. Federico Sisti decía en el chat, en un mensaje desolador, hoy en Asamblea Docente de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, la única solución propuesta para salir de este financiamiento fue desestabilizar al gobierno, así no vamos a lograr nada. Cristian Caón decía, ¿cómo podemos achicar la brecha entre la educación primaria, media y superior para pasar al frente? Entiendo acá en relación a lo que planteaba Roy. Beatriz Bragoni, de la Uncuyo, decía, muchas gracias por la iniciativa y las intervenciones, todas muy valiosas, comparto. Coincido en que la conversación debe incluir otros actores, mejorar la comunicación, los mecanismos de vinculación, etcétera, pero dos cuestiones. Las universidades nacionales han pulverizado las dedicaciones full, como se decía, los proyectos operan como cobertura o simulacro, los procesos de evaluación se han relajado.
Me pregunto en consecuencia, mientras este debate surja, estamos frente a serios problemas. En el debate de la ley bases no hubo énfasis de ninguna fuerza política, algo que sí consiguieron los viajantes, y en el tratamiento del presupuesto es difícil imaginar voces en la corrección o defensa del sector. Carlos Abeledo decía, estoy de acuerdo en que hay que cambiar los énfasis de la carrera académica en las universidades y el papel de los investigadores de CONICET. Para eso hay que animarse a encarar cambios profundos en los reglamentos y maneras de financiar carreras, tanto en las universidades como en el CONICET. Por acá no había ninguna pregunta más. Yo me tomo la libertad de agregar una que tiene que ver con pensar, en relación a lo que decía Agustín, cómo podemos contribuir desde las universidades a pensar, ya que el Estado Nacional hoy está en una dirección contraria, cómo hacer para generar la infraestructura o generar los mercados que hagan que se pueda generar una mayor cantidad de patentes también, o sea, que haya un mayor espacio para, sobre todo, la innovación, que entiendo que es un aspecto clave eh, que se estuvo discutiendo. Así que les paso la palabra nuevamente para que puedan reaccionar, responder a estas cuestiones y dar un cierre antes de que finalicemos la charla. Hago una intervención muy breve para hablar, bueno, un poco me interesaba lo que decías vos, Ana, del tema de la innovación y también lo estuvo mencionando Agustín. A mí me parece que es clave que las instituciones piensen cómo relacionarse con el mercado para innovar en los sectores productivos más dinámicos que demandan innovación y para la creación de empresas de base tecnológica. Hay algunos organismos que lo han hecho, pero sobre todo en contexto como el actual, corremos dos peligros. Por un lado, que los investigadores e investigadoras se vayan de la institución llevándose todos los intangibles y vendiéndolos en el mercado por afuera y que bueno, el gobierno te regule absolutamente todo y permita eso, y ahí las instituciones, el CONICET, la universidad, que son los que realmente bancaron durante años, los gobiernos bancaron esa producción de conocimiento, se quedan sin nada. Y también, como estamos hablando hoy de blancos y negros, de díadas, la otra punta del péndulo es que los organismos o las instituciones, el CONICET, las universidades, tengan mecanismos tan intrincados para poder permitir esa vinculación, que los investigadores e investigadoras queden de rehenes y no la puedan hacer directamente. Bueno, entre medio nosotros tenemos que encontrar una forma para hacerlo, no puede ser que no exista. Hay algunas universidades, como la del Litoral, no es porque yo soy de la Universidad del Litoral, pero bueno, es una universidad que tiene 30 años de experiencia en vinculación y que tiene reglamentos más adelantados que muchas otras universidades quieren copiar, que tiene un convenio con el CONICET que es bueno, y que se ve ahora tensionada por algunas decisiones que toman el CONICET o el gobierno nacional con respecto a más libertad para que los investigadores puedan ser cazadas sus cabezas de manera individual, y del conocimiento que se atribuya, que es solamente el investigador y punto. Yo creo que ahí hay un trabajo para hacer y es muy importante hacerlo pronto. Y había otra cosa que decían de cómo hacer los cambios, de cómo lograr esto de cambiar del cómo sí a un cambio verdadero. Yo creo que ahí eh, es muy importante construir alianzas, porque si uno trata de hacer cambios sin tener consensos, siempre hablamos de, bueno, de algunos cambios que fueron exitosos en el sentido de que cambiaron la cultura. Algunas personas podrán no estar de acuerdo con alguna de esas cosas. Hoy mencionaban, bueno, a Juan Carlos del Bello, que tenía estas alianzas en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Educación, y que pudo hacer de alguna forma un cambio que fue durable y que todavía está la cultura de los incentivos, por más que los incentivos ya no existan, por más que las categorías ya no existan. Pero también hubo otros actores que intentaron hacer cambios y esos cambios fracasaron porque no estuvieron legitimados, porque no tenían las alianzas en los lugares adecuados, porque no tenían la fuerza de lo que se llama en el privado
el compromiso de la alta gerencia, y en política decimos, bueno, porque no tenían espalda política para hacer esos cambios, y yo creo que los cambios que fracasan nos hacen volver para atrás muchos casilleros y quedarnos en los lugares seguros. Así que para hacer esos cambios grandes hay que construir alianzas, hay que trabajar en consensos, y para eso no podemos estar hablando los científicos solos o lo que hacemos política científica solos. Tenemos que hablar con los que están en otras oficinas, con los que están en el Ministerio de Economía, con los que están en el Ministerio de Producción, con los que están en el Ministerio de Salud y en los gobiernos. Y los científicos, bueno, tienen que estar pensando esto, ¿de dónde van a venir los becarios cuando el 50% de los chicos no pueden ni siquiera pensar en la universidad como un futuro deseable o posible? Me sumo, si quieren, creo que Erika fue clarísima y los modelos exitosos están en cuanto al comentario de Ana. Eh, yo ahí soy de la idea de que hay que poner todos patas para arriba y ser súper impulsores de aflojar las regulaciones y de construir los puentes entre el conocimiento y la producción, ¿no? Y de todo tipo de, digamos, de formas del conocimiento y de temas. Ahí los cambios que se pueden hacer son fáciles y rápidos. Como bien señala Carlos Aveledo, son cambios de resoluciones, ¿no? Eso es. Y aparte es simplificarle la vida a los científicos. Los científicos son, esto puede sonar corporativo, yo no soy científico igual, pero tienen tan tapado de burocracia. Su actividad es súper burocrática y tan tapado de burocracia. Eso es muy fácil de simplificar, no es tan complicado de simplificar, ¿no? Muchas veces se piensa por las funciones que tienen las oficinas burocráticas de las distintas instituciones, pero eso hay que hacerlo bien por arriba. Eh, y después sumo a un comentario, no recuerdo ahora el nombre, hay que tener sinceridad con decir que lo que hemos hecho con las dedicaciones en la universidad, somos unos destructores de dedicaciones exclusivas y ahuyentadores de que los doctores terminen en las universidades. Eso hay que darlo vuelta y lo tenemos que hacer las universidades reformistas. Nosotros tenemos que fortalecer las cuestiones de las dedicaciones exclusivas y de que los doctores, en lugar de querer ir al CONICET, quieran ir a las universidades nacionales. Y hay que fortalecer el sistema en general. Hoy formamos doctores para ir al CONICET. La Argentina forma muy buenos doctores a través de su sistema, ¿no? Y una importante cantidad de doctores por año, por la población económicamente activa que tenemos. Bueno, también tiene que querer ir al INTI, al INTA, a todos los organismos que tienen muy baja cantidad de doctores. Nosotros hicimos ese estudio en la gestión. El INTI tiene el menos de 2% de su personal tiene título de doctor, el INTA está en el 5%. La Comisión Nacional de Energía Atómica, que es energía atómica, el 20%. Son números bajísimos cuando producimos muchos doctores. Pero todos quieren ir al CONICET. Bueno, no. Tienen que ir a las universidades, a los organismos y a las empresas. Esa parte todavía tiene muy poco recorrido y hay que explotarlo mucho más. Y hay que apoyarse sobre la ciencia argentina, es una ciencia excelente, que tiene mucho nivel, que tiene historia. La gente valora la ciencia, la gente valora las universidades, las encuestas lo dicen muy claro y lo ves en la calle. Hay que honrar esa valoración que los argentinos tienen sobre la ciencia y sobre las universidades, prestigiándolas y apoyándonos sobre eso. Hay una cosa medio inexplicable también. ¿Cómo la Argentina tiene tantos unicornios de origen argentino? Por población económicamente activa somos el número 1 del mundo en cantidad de unicornios. ¿Cómo puede ser eso? Es una cosa, bueno, ahí hay que indagar un poco para ver cómo eso puede tener mucho más impacto en toda la economía. Bueno, termino mi comentario con una nota agridulce, o de parte pesimista, no sé si predominantemente optimista, con alguna cosita optimista. Porque cuando se plantea la pregunta sobre cómo acortar la brecha entre la universidad y las instancias inferiores del sistema educativo, yo veo que no están los actores para promover esas iniciativas. Entre otras cosas, porque las clases medias han desertado de la educación pública. Y yo creo que es terrible esto, ¿no? Entonces, ahí yo veo muchas dificultades como para
promover una transformación de la escuela primaria y secundaria que la ponga a la altura de lo que algunos esperamos de ella. Esto por una parte. Y por otra parte, cuando miro la universidad y sus sistemas de gobierno, también me cuesta ver a los actores que son capaces de transformarla en la dirección en la que nosotros queremos. Hay, por supuesto, casos más que invitan al optimismo, pero hay muchos otros que invitan al pesimismo, en muchos planos. La universidad le cuesta reflexionar sobre sí mismo, le cuesta poner en el centro de su, pese al prestigio que tiene, Agustín lo señalaba recién, le cuesta ofrecer una visión menos ideológica de su lugar, de su misión, de sus posibilidades, de su potencialidad. Para mencionar solo un ejemplo, espero que no sea muy irritante para algunos, las autoridades de la principal universidad de la Argentina, el vicerrector no está muy seguro si conviene que esté el hijo en la Corte Suprema. Yo creo que eso es horrible. Eso nos dice algo sobre la manera en que se gobiernan las universidades. Y para mí ese es un punto sobre el cual tenemos que pensar un poco más. ¿Cómo hacemos para transformar eso? Finalmente, si hay una nota optimista, es, bueno, lo que podemos hacer nosotros, yo, todos los que estamos acá, lo que queremos un sistema de ciencia mejor, una universidad mejor, es llamar la atención sobre los problemas con la esperanza de que en algún momento se puedan producir transformaciones más importantes y que aparezcan los del bello del futuro. Que me parece que hay algo de esto que requiere iniciativa política, y una iniciativa política que venga por fuera de las instituciones, o por lo menos de las instituciones más poderosas, ¿no? Y que logre logre poner en valor ese enorme capital humano que todavía tiene la Argentina. Es singular la Argentina, no es un país común, es un país hecho con materia prima muy buena, muy ambiciosa, ¿no es cierto? Es el país de los inmigrantes, de la gente que vino a hacer a buscar una nueva vida, y le puso mucha garra a eso. Yo creo que eso lo estamos perdiendo, ojalá que no lo perdamos del todo, y ojalá que la universidad pueda ser un factor que no solo forme profesionales y algunos científicos, sino que también sea verdaderamente una locomotora del desarrollo en las próximas décadas. Excelente, Roy, Agustín, Erika, muchas gracias. La verdad, muy interesantes las presentaciones. Le voy a dar ahora la palabra a José Felice para el cierre de la actividad. Sí, muy breve. Gracias a Agustín, a Roy, a Erika por la actividad. Me parece que el desafío es darle continuidad a esto. La verdad que no, encontrarnos dos fundaciones de partidos políticos que promuevan este debate, creo que dejamos muchas cosas planteadas. Los tres han tenido publicaciones este año, me parece que hay que seguir retroalimentando el debate, y me parece que el convite es cómo abrimos el juego a invitar a otros actores. Así que hago pública la invitación para ver con Agustín, con Roy, con Erika, e invitar a otros espacios, a otras fundaciones, a otras organizaciones de la sociedad civil, del mundo empresario, a continuar este debate. Tomo el tema también de lo de educación primaria y secundaria. Ahí estamos impulsando algunas conversaciones y algunas discusiones sobre ese tema. Así que saludo y agradecerles la participación a los expositores, a todos los que se pudieron conectar, y seguir pensando en cómo le damos continuidad a este debate. Creo que logramos dar un pantallazo de la situación, pero sobre todo de los temas que tenemos que poner en agenda, temas que pueden ser incómodos, pero que son necesarios poder conversarlo. Así que gracias por las intervenciones y hasta la próxima. Muchas Chao, gracias hasta a luego. todos. Muchas Excelente gracias. conversación. Gracias. Adiós. Bueno, muchas Chao, gracias a todos. gracias. Un placer gusto estar acá. verles. Chao, Muchas chao. gracias. Un gusto.